Como tal vez sabréis, hace 2 años tuve un aparatoso accidente. La moto quedó completamente destrozada y yo también. Muchos se la habrían entregado a un desguace. Pero hace poco me decidí a arreglarla. Me traía demasiados buenos recuerdos. Han pasado ya varios meses y poco a poco ha ido cogiendo forma. Hasta que hoy, por fin, ha llegado el día. Vale. Pero antes que nada, empecemos por el principio. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Paco y en el vídeo de hoy vamos a continuar montando el depósito de gasolina y el resto de plásticos de la moto. Para empezar, colocamos el depósito en su soporte, atravesamos el tornillo pasante y lo apretamos. Una vez hecho esto, vamos a colocar la goma principal de gasolina. Ahora colocaremos los sobrantes de gasolina y seguidamente las clavijas eléctricas. La verde en la parte inferior y la blanca en la parte superior. Damos al contacto y comprobamos que la bomba de gasolina funciona. Ahora vamos a armar las pastas laterales. Para mayor comodidad las vamos a montar fuera de la moto. En este caso cogemos la pasta lateral y tenemos que hacer coincidir dos pestañas que lleva justo en los agujeritos que tiene el plástico en color mate. Además, por aquí detrás vamos a tener que colocar un tornillo que une las dos partes de forma más firme. Tened cuidado y no os paséis apretando, que el plástico es muy delicado. Y esta parte ya la tenemos. Ahora simplemente nos venimos a la moto y encaramos la pasta, haciendo coincidir las roscas que tenemos en el chasis con los agujeros que lleva la pasta para atravesar los tornillos. Ahora he preparado una arandela de goma para ponérsela al último tornillo, que va a ir apretado directamente encima del plástico recién pintado. De serie esto no lo llevaba y el tornillo apoyaba directamente en la pintura. Ahora no me fío y voy a ponerle esta goma para evitar posibles daños. Ya tenemos colocada la pasta lateral. Ahora sería cuestión de seguir con la pasta trasera. Y por aquí la tenemos. La encaramos en su sitio, hacemos coincidir los agujeros y atravesamos los tornillos. Y esto ya lo tenemos listo. Ahora toca hacer lo propio, pero con el otro lado. Como veis, me he salido a la calle porque hay mejor luz. Ya por fin ha dejado de llover después de varias semanas y podemos disfrutar un poco del sol. Aunque a fecha de edición de este vídeo, fijaos cómo está el tiempo. Seguro que nuestro colega Mikel el recadista tiene mejor tiempo ahí en Zarauz que yo aquí en Murcia. Voy a acelerar un poquito el proceso porque básicamente es repetir la misma operación que hemos hecho antes en el sótano. Ahora nos vamos a centrar en la pasta lateral del depósito. Esta pasta es un protector y simplemente sirve para que no se raye, y lo vamos a fijar con cinta de doble cara. Yo voy a usar esta de Zeiss. Es un poquito cara, pero bueno, cumple muy bien su función, es de buena calidad. Una vez hayamos colocado las tiras, podéis colocar cuantas queráis, vamos a pasar a retirar la cara exterior de la cinta. Aseguraos siempre de apretar bien las tiras una vez que las hayáis fijado, porque si no os puede pasar como a mí. Se me ha quedado bastante aire debajo de esa primera. Fallo mío, pero no os preocupéis porque ahora lo voy a solucionar. Una vez hayamos pegado las tiras y retirado el protector, simplemente colocamos la pasta. Aseguraos de colocarla bien y tomaos vuestro tiempo. Aseguraos de hacer presión justamente donde hemos colocado estas tiras. Ahora es el turno de colocar la pasta delantera del faro y los intermitentes. Antes de nada vamos a ver cómo montamos el sistema de sujeción del intermitente. Para ello vamos a colocar esta chapita en la posición que os indico. Ahora metemos la parte trasera del intermitente y hacemos presión hasta que atraviese.
Cuando ya lo hayamos atravesado, vamos a colocar esta pieza de plástico que simplemente sirve para mantener la goma bien tensa y que no se salga el intermitente hacia afuera. Y ya lo tenemos listo para montar en el faro. Aquí me veis colocando los cables del intermitente. Y una vez lo tengamos conectado, pues metemos los tornillos y apretamos. Y ahora cuando termine con la intermitente ya tengo la moto completamente montada. Solo faltarían los retrovisores, pero para estar por casa no se los voy a poner. Ahora llega el momento del arranque. Como recordaréis, tuve que desmontar la bomba de gasolina en el vídeo anterior, con lo cual tendremos algunos fallos de ignición en el motor. Eso es debido a que hasta que no se forme una presión constante en la rampa de inyección, el motor no va a ir fino. Pero solo será cuestión de algunos minutillos. Ahora es el momento de darle like y suscribiros. El humo que vais a ver a continuación es debido a que lubriqué la bomba de aceite con WD-40. Ya he tenido la moto arrancada un rato y ha alcanzado su temperatura de funcionamiento. La moto va bastante mejor. Atentos. Y bueno, ya viendo que va todo bien, creo que es momento de probarla. Bueno, vamos dando por concluido el vídeo de hoy. En el próximo os voy a enseñar a colocar unos intermitentes LED, un portamatrículas pequeño y unos espejos estilo Café Racer chulísimos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!